Se viene Cantolao, la pelota dentro del área, el toque atrás Cortés, va a girar Cortés de izquierda. En el último año, el Club Universitario de Deportes parece estar bailando una macabra danza de despedida con el fantasma de la baja de categoría. Cuanto más cerca está el final del campeonato de fútbol peruano, más resuena la sinfonía del adiós. Pero esta no es una historia de fútbol necesariamente. Es un parte sobre la situación financiera de uno de los clubes de fútbol más representativos del país y de Sudamérica. Situación caótica y de millonarias deudas acumuladas durante los años 90 que podrían terminar en la liquidación del club o, en el mejor de los casos, en el remate de sus bienes, de su patrimonio, que es el más importante de todos los clubes del fútbol nacional. Es que para pagar su cuantiosa deuda de casi 400 millones de soles, la U podría tener que vender sus activos más preciados, sus joyas, valorizadas en conjunto en más de 1.000 millones de soles, Campo Mar, el Estadio Lolo Fernández e incluso el Estadio Monumental. Así lo han decidido quienes mandan hoy en Universitario, sus acreedores, quienes deciden qué se hace con el club, en lo deportivo y en lo administrativo. Así está acordado en este documento que se llama Plan de Reestructuración de Universitario de Deportes. El fantasma de la liquidación es peor que el de la baja en el campeonato. La liquidación sería la muerte del club, su desaparición del mapa. ¿Ustedes se imaginan un campeonato sin Universitario? No, pues que no te puedes imaginar eso, pues. Si la U no está, no hay fútbol, no hay nada, pues. ¿Qué pasaría si eso llegara a ocurrir? Simplemente pasaría lo más lógico, ¿no? Que todos los hinchas vamos a salir en defensa de nuestro club. ¿De qué manera? De la manera que sea, hermano, de la manera que sea. El mítico equipo crema, la U de las tardes victoriosas de Lolo Fernández, de Toto Terry y de Héctor Chumpitaz, solo será un recuerdo glorioso si eso se llega a concretar. Hemos llamado a la nación crema, ¿no? A nuestros hinchas, a nuestros simpatizantes, a nuestros gremios, a nuestras barras. Vengan porque hay que defender a la U. Cuarto Poder ha obtenido documentos que acreditan la situación crítica de Universitario de Deportes y también de la forma como se incrementó la deuda con el principal acreedor, la constructora Gremco. En este reportaje se manifiestan no los danzantes, sino los que ponen la nota, los que manejan el club y también los que cuestionan ese manejo, los socios, los anteriores administradores y la propia SUNAT, la segunda más importante acreedora. Ellos juegan otro partido más encarnizado y decisivo que el deportivo. Allí está en juego el futuro inmediato del club, su codiciado patrimonio y los fondos, que aún es capaz de producir la marca Universitario. 385 millones de soles. Esa es la deuda que tiene Universitario de Deportes en la actualidad. El detalle de esa deuda es como sigue. Deuda con Gremco, 196.5 millones de soles. Deuda con la SUNAT, 155.1 millones de soles. La deuda laboral, 16.8 millones de soles. Deuda con las AFPs, 10.8 millones de soles. Y otras deudas menores, 4.6 millones de soles. Como se observa, solo la deuda con Gremco y con la SUNAT supera el 90% del total. Al inicio la creencia de Gremco no tenía la magnitud que hoy tiene. Asomó recién a partir de marzo del 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala, al pedido de la SUNAT, dictó una ley para que los clubes con deudas tributarias que ya no pagaban sean sometidos a procesos de reestructuración, también llamados procesos concursales. La ley concursal manda que las empresas que se acogen a dicho proceso no sean manejadas más por sus directorios. La nueva autoridad pasa a ser el conjunto de acreedores con los que la empresa tiene deudas, llamada Junta de Acreedores. Y la Junta de Acreedores designa al administrador temporal de la empresa. Todo eso bajo las reglas y la observación del Indecopi. Así está pasando con Universitario, pero también con los otros 4 clubes que se acogieron a la ley dictada por Humala: Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano y Melgar. Hasta marzo del 2012, el principal acreedor de la U era la SUNAT, y como tal asumió la presidencia de la Junta de Acreedores del club. Gremco, en ese momento, era acreedor de la U porque había construido el Estadio Monumental de Ate, y la U no terminaba de pagarle por el total de la obra. Por un convenio y 3 adendas firmados con Universitario, Gremco cobraba esa deuda con el dinero obtenido de la publicidad en la cancha
y por los conciertos en el estadio. Un arbitraje del año 2007 había dispuesto que la deuda de la U con Gremco por el estadio era de 23 millones de dólares más IGB, o sea, 26 millones en total. Hasta ese momento la U le pagaba, reiteramos, por publicidad y eventos, pero Indecopi decidió que la constructora debía cobrar su deuda a través del proceso concursal y debía tener un asiento en la Junta de Acreedores. Posteriormente, Gremco alegó que los 26 millones de dólares habían generado intereses desde el año 2000 ascendientes a 31 millones de dólares. Eso elevaba la deuda a un total de 57 millones de dólares o 196 millones de soles. En septiembre de 2016, Indecopi aceptó la nueva creencia a favor de la constructora. Con esa deuda a su favor, en septiembre del 2016, Gremco desplazó a la SUNAT como mayor acreedor con el 51% del total de acreencias. Asumió la presidencia de la Junta de Acreedores de Universitario y cambió al administrador temporal Raúl Leguía, que había sido designado anteriormente por la SUNAT. Cuando termina el periodo de la SUNAT, que en los hechos fue en diciembre del 2016, se encontró el club con más o menos 28 millones de soles de deuda corriente. Pero antes de ser cambiado y dejar la administración del club que le había encargado la SUNAT, Raúl Leguía recibió un dictamen pericial contable que meses atrás había solicitado al perito judicial Félix Aquí G. Soler para determinar cuánto dinero había recibido Gremco por concepto de publicidad. En octubre del 2016, sobre la información disponible de los eventos artísticos realizados en el Monumental entre el año 2000 y el 2015, así como de la publicidad estática en el estadio, el perito Aquije emitió su dictamen de parte que arrojaba que Universitario no le debía nada a Gremco, pues Gremco ya había cobrado 48 millones de dólares incluso. Nosotros no le debemos nada a Gremco. Tampoco le debemos la cantidad de dinero que exige ahora que se pague SUNAT, ni otras cosas. Y nos estamos argumentando en función a pericias contables, en función a 4 juicios que estamos en estos momentos llevando. Pero Gremco ha tenido ingresos por 48 millones de dólares. ¿Cuáles son esos ingresos? La venta de los palcos y la publicidad que se ha tenido desde la fecha que entregaron el estadio a la fecha del 2015, 2016, que se ha hecho esa valorización. Según la pericia, al 31 de diciembre del 2015, con intereses y todo, Gremco habría cobrado más de lo que la U debía pagarle de acuerdo al laudo de conciencia. Lo que Gremco le tiene que devolver a la U, según el perito, es 8.464.591 dólares. Con seguridad que esa pericia es falsa. No, es verdadera. No, o bueno, los hechos son falsos. Gremco, que no le da crédito a la pericia de parte, muestra 2 documentos y sostiene otros números, abismalmente opuestos. El primero, de ingresos por publicidad y eventos en el Monumental desde 1999 hasta el 2005. Por publicidad eran hasta 7 millones, 7 millones. Por ingreso. Y el segundo, este documento de Indecopi por los mismos ingresos, pero entre el 2006 y el 2012. Al año 2012... lo que se facturó por publicidad fueron 8.794.000. Adicional a los 7 millones anteriores. No, en total. En total. Del año 2000 al 2014. Por eso los socios de la U han exigido al Poder Judicial una pericia oficial, pues entre los 48 millones de dólares de la pericia de parte y los 8 millones de Gremco hay una gran diferencia. Una pericia oficial esclarecería el ingreso real y también la condición de acreedor mayor de Gremco. La creencia de Gremco y su lugar de privilegio en la Junta de Acreedores también podría verse afectada si es que en las próximas semanas un juzgado contencioso administrativo resuelve si dicha deuda es o no es concursal, es decir, si debió haber entrado a la etapa de reestructuración del club pese a que venía pagándose con la publicidad y los eventos. Si le da la razón a Gremco y declara que la deuda sí es concursal, todo seguiría igual. Pero si no le da la razón y declara que hasta el 2012, cuando se intervino al club, la U le estaba pagando a Gremco sin mayor problema con el dinero de la publicidad y de los conciertos, entonces la constructora perdería su lugar en la Junta de Acreedores. Así lo reconoce uno de los abogados de la administración temporal de la U, designada por Gremco.
lo que acarrearía es la modificación de la participación de cada uno, ¿no? El porcentaje de cada acreedor. Eso sería la consecuencia inmediata, porque estamos hablando de un mandato judicial, ¿no? Sí, es que no es apelado en las instancias correspondientes, porque hay que tener en cuenta que esta es la primera instancia, tendría que determinarse si es cosa juzgada o no y ejecutarse, ¿no? Indecopi, consultado por Cuarto Poder, también respondió en ese sentido. El Indecopi tiene la obligación de acatar los mandatos ordenados por la autoridad judicial. En ese hipotético escenario, la SUNAT retomaría su posición de cabeza de la Junta de Acreedores. Los resultados deportivos del año pasado y los resultados económicos del año pasado reflejan que, en base a la información presentada por este administrador, un déficit por el 2017 de más de 10 millones de soles. El déficit se ha incrementado de 25 millones a 35 millones. Decir que la U está mal manejada, en realidad, yo lamento que la SUNAT actúe de esa manera. Parece que sus funcionarios tienen intereses particulares. Parece que lo que tienen es una agenda propia. Nosotros advertimos de esta situación ya de mayo y en julio de este año, ¿no? Que los ingresos del club se habían reducido sustancialmente. Según el plan de reestructuración que presentó Gremco y que fue aprobado por la Junta de Acreedores, todo indica que el enorme terreno de Campomar U sería rematado para asegurar los pagos de buena parte de las deudas. Pero ¿y de dónde se van a cobrar las acreencias? Y la única manera que tiene la U de poder cobrar o de poder pagar, perdón, todas esas acreencias es poniendo en valor sus predios. Y eso implica un cambio de zonificación. Campomar U es un predio de más de 500.000 metros cuadrados, pero tiene categoría de rural con un precio bajo por metro cuadrado. Para que su valor aumente, la actual administración del club ha solicitado el cambio de zonificación y ahora la decisión pasa por la Municipalidad de Lima. Según el plan de reestructuración, si el cambio de zonificación no se logra hasta febrero del año 2019, se procedería al remate de Campomar. Apenas restan 5 meses. Los socios exigen que los bienes del club no sean rematados. Advierten que puede desaparecer y denuncian intereses inmobiliarios de Gremco tras una posible venta de Campomar y del mismo estadio Lolo Fernández. Gremco descarta que vaya a participar de algún negocio así y asegura que no liquidará la U, pues su anhelo es reflotarla y convertirla en un grande de Sudamérica. Acá nadie nos va a quitar el Lolo Fernández, ni Campomar, ni ningún activo que tenga la U. Mucho menos empresas que en realidad no se les debe nada. Nosotros hace ya tiempo estamos trabajando con eso, con los hinchas, estamos haciendo plantones, marchas pacíficamente, quiero recalcar eso, pero parece que muy pacíficos estamos, pues. El patrimonio de Universitario supera los 1.000 millones de soles y su deuda es de menos de 400 millones de soles. En teoría, no tendría por qué ser liquidado, pero si eso ocurriera, se debe evaluar la reacción de los hinchas. Ya la pobre performance del equipo en este último año los tiene con el ánimo encrespado.